Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de Cuéntanos tu historia. Hoy nos encontramos en la sede saurológica de Medellín con una invitada muy especial, la cual es Marta Cecilia López Ramírez. Ella es sauróloga avanzada aquí de Medellín. Ella es empleada actualmente de Relisca y nos complace tenerte a ti en este espacio de Cuéntanos tu historia. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, bueno, mi nombre es Marta Cecilia López Ramírez, tengo 63 años, trabajo aquí con la madre pues, en la sede de Medellín digamos que hace varios años, pero en la pandemia me terminaron el contrato y volví en el 22, en el año 2022. Bueno, me complace, pues muy feliz trabajando acá, porque yo quiero mucho a la madre, porque ella me hizo una curación muy grande, unas curaciones muy grandes, entonces yo soy muy sauróloga y todo lo que hago acá en la sede lo hago con mucho cariño, por el cariño que le tengo a la madre y a la maestra Lerbey, la maestra Jolie, bueno, a todas. Cuéntanos, Marta, ¿cómo conociste a Regina Once? Yo la conocí teniendo yo como 10 años, eso fue en el año 1972, que mi mamá escuchaba el programa por la radio y como yo tenía esa enfermedad, como una enfermedad terminal que nací con ella, entonces mi mamá escuchó el programa y mi mamá fue la que me dijo, yo voy a llevar a mi hija allá para ver si ella es la única que la puede curar. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? Cuando eso la madre tenía la sede por la Oriental, al frente del edificio Furatena, entonces mi mamá me llevó allá y allá conocí la madre, conocí a la maestra Jolie, que cuando eso estaba niña como de 3 o 4 años, eso fue, mejor dicho, en el año 1972. Bueno, ella me llevó por la enfermedad que yo tenía, una enfermedad que se llama, en este momento se llama asma o asfixia crónica. Yo sufría esa enfermedad desde nacimiento, entonces los médicos ya me habían desahuciado y decían que yo moría de eso porque ningún médico había sido capaz con esa enfermedad de curármela. Yo no podía hacer ni educación física en la escuela, no podía correr, mi mamá me encerraba a las 5 de la tarde, no podía comer nada frío, pues tomar nada frío. Entonces mi mamá lloraba mucho conmigo y se trasnochaba mucho conmigo a toda hora, asfixiada, ahogada, y cuando tosía, porque me daba mucha tos, yo vomitaba mucha sangre por boca y nariz, cuando los médicos me dijeron que era que estaba sufriendo de los pulmones, que tenía los pulmones deteriorados, puros agujeros. ¿Y cómo te ayudó la madre con eso? La madre, a mí me llevaban allá y yo me acuerdo que como yo estaba pequeña, entonces me magnetizaba Johanna estando muy chiquita, y también la madre se paraba en la puerta de la entrada y ella lo magnetizaba a uno. ¿Y qué fue lo que más te interesó en la zoología después de que la madre te haya ayudado con esa enfermedad? ¿Por qué decidiste seguir aquí en el campo magnético de ella? Porque cuando eso, mi mamá quería mucho a la madre y fue muy seguidora de ella, entonces mi mamá, por el milagro que me hizo la madre de curarme, mi mamá se apegó mucho a la madre y se mantenía acá y comenzó a hacer cursos y llegó a ser muy avanzada, fue masa física y bueno, mi mamá era la que nos traía y comenzó a pagarme los cursos por ese favor. Entonces yo continué con la madre hasta que mi mamá murió y bueno, hasta ahora. ¿Y cómo fue esa relación con Johanna Liska, ya que la conociste así desde chiquita? Con la maestra Jolie, la verdad, yo quiero mucho a la maestra Jolie por haberla conocido desde pequeña y fuimos creciendo después de que ellos se pasaron de la Oriental a Buenos Aires. Allá nosotros nos manteníamos y como éramos pequeñas y la maestra Jolie también era pequeña, nos poníamos a jugar. Nos poníamos a jugar diferentes cosas y después, bueno, ya ella fue creciendo más y yo hasta que se vinieron para acá, para San Cristóbal. ¿Y qué fue lo que te interesó en la zoología?
Que tú dijiste, pues acá me gusta lo que enseñan, yo quiero continuar creciendo espiritualmente con lo que enseña la madre. ¿Por qué te atrajo? Me atrajo mucho como el magnetismo, los masajes y como la madre como era de especial, porque en ese entonces la madre, yo la quería demasiado y quería seguir con la madre, yo no la quise abandonar en ningún momento, pero hubo un trayecto que yo me separé un poquito de la madre cuando la enfermedad de mi mamá, porque mi mamá se postró en la cama y entonces teníamos que cuidarla. Entonces yo me alejé pues en todo ese tiempo de la enfermedad de mi mamá, hasta que mi mamá falleció. Después de que mi mamá falleció, pues entonces yo continué con la madre. Ya me vine a trabajar acá. En el 2010 fue que empecé como temporal. ¿Qué empezaste haciendo aquí en Relis Casas? En la cafetería, lo que hago en la cafetería empecé. Y también colaboraba en la cocina, pues en ese entonces. Y bueno, y seguí después en el almacén y mire, ahora ya me toca almacén, cafetería, y como estamos el maestro Lufegal y yo trato de colaborarle lo que más pueda en la bodega, le ayudo a él con el archivo y bueno. ¿Y cómo fue ese encuentro con el maestro Lufegal que te dio la oportunidad de trabajar acá? Cuando yo entré la primera vez aquí a trabajar, estaba el maestro Uferca y él se fue como al mes. Después siguió el sobrino de la madre, que es Camilo, y después de Camilo siguió la maestra Ebegis. Y después de la maestra Ebegis continué con el maestro Lufegal. Sí, súper bien, me ha ido bien con el maestro Lufegal. Me ha dado esa oportunidad y a la maestra Lerbe le agradezco mucho la oportunidad que me dan de trabajo acá. ¿Y cómo definirías la sorología? Es un movimiento muy bueno, de mucho aprendizaje y de mucha ayuda para los saurólogos. Yo quisiera en algún momento llegar a ser leta, y bueno, y maestra luego, pero no se me ha dado la oportunidad. Pero, o sea, ¿definirías esto como un sitio lleno de aprendizaje, sí? Este es un sitio de aprendizaje y de relajación mental, y yo sé que eso ayuda mucho a los problemas que uno tiene, y que como que baja el problemón que tenga uno, no se vuelve tan problemón, sino que se aplaca. Y lo trata uno de saber superar. Sí, algo así. ¿Tú llegaste a hacer el jubatis y el reldés? Sí, yo me jugateé y después de que me jugateé en una Semana Santa me reldecé con la madre acá en Medellín. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy linda. No, eso es espiritualmente muy lindo, tanto el jubatis como el reldés. ¿Y notaste alguna diferencia después de jugatearte? Yo cambié mucho porque creo que yo antes era muy callada, muy tímida, demasiado tímida, y lloraba mucho. O sea, tuve un problema de depresión, entonces yo lloraba mucho, y me ayudó estar viniendo acá y estar trabajando aquí, me ayudó a superar con tanta depresión. O sea, fue como un empujoncito que te dio la sorología para que estuvieras bien. Sí, mentalmente sí, porque yo primero lloraba mucho, pero ya no. Ya aprendí a que uno tiene por qué estar llorando tanto. Con la muerte de mis papás más, pero ya lo superé con la ayuda de la madre. La madre fue la que me ayudó. Esos son testimonios que yo tengo de haberme sanado de los pulmones, de haber sanado tanto la depresión, y de haber curado y de haber sanado a mi sobrina, para que la niña naciera bien, que mi sobrina venía con una colestasis y una diabetes gestacional, y yo sé que la maestra Elmara le hizo masajes y le hizo ritos de protección, pero yo le traje la
también se la traje a la madre y la madre se la tocó en el estómago y la sobó y le dijo, ¿quién le dijo que esa bebé no era para este mundo? Y ella dijo, la ginecóloga dijo, es que esa bebé está más viva que nunca y la niña nació prematura, pero muy bien. O sea que tienes bastantes testimonios con la madre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, doy gracias a Dios y doy gracias a la madre que nos brinda ese amor tan grande y que nos da sanación y nos da sanación tanto espiritual también y de sanación del cuerpo. Yo la quiero mucho, la quiero demasiado. ¿Tú llegaste a conocer a Dani Lisca? A papá Lisquita, claro, yo lo conocí desde el 1972. El primer curso de principiantes lo hice en mayo de 1974. Tengo los carnets todavía, porque hice muchos cursos de avanzados, de principiantes y especiales. Que tienes el carnet amarillo, magenta. Todos, y el pasaporte lleno, pues de estampillas. Y bueno, y a papá Lisquita, yo tengo muchos recuerdos de papá Lisquita. Cuando se hacían los cursos de principiantes en Buenos Aires y él ayudaba en las filas a controlar la entrada de toda la gente. Yo me acuerdo mucho de él. Fue también papá Lisquita muy especial. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Algo que él te haya dejado como una enseñanza, una marca. Una vez que iban a entrar, ¿cierto? Y llegó un tipo a hacer lo que no debía hacer en las filas, a colarse. No a colarse, como a tratar de hacer daño. Entonces, papá Lisquita salió y lo cogió así como de la camisa y lo alzó y dijo, aquí no te venís a hacer daño a nadie. Y lo sacó. Eso me acuerdo mucho. Otra fue cuando yo le pedí favor un día al man, le dije, papá Lisquita, yo necesito hacer una entrevista en el colegio porque si no voy a perder el año. Estaba en cuarto de bachillerato, que es noveno, y necesito una entrevista y hacer una entrevista para poder ganar el año. Y yo pensé en Johanna, porque yo a Johanna la quiero mucho, demasiado. Entonces él me dijo, tengo que pedirle permiso a mamá Regina, pues como hablaba él, yo no le soy capaz de remedarle, si ella autoriza, sí. Y él se fue a hablar con la madre y la madre le dijo que sí, que me la prestaban, pero que la maestra Lervé la tenía que llevar, y cuando eso estaba la maestra Lervé con Hardy, con el primer esposo. Entonces ellos, el día que fue la entrevista, me la llevaron hasta el colegio y lo esperaron hasta que la niña entrara y le hicieron la entrevista conmigo. Se la tenía que hacer a la niña y ellos la esperaron y se la volvieron a llevar. Eso fue hace muchos años, eso fue cuando yo estaba en cuarto de bachillerato. Y bueno, eso me acuerdo mucho de papá Lisquita, y cuando acompañaba a la madre en la política, que nosotros siempre con mi mamá nos íbamos a los recorridos que hacía la madre en la política, en el parque de las Luces, y bueno, en el consejo, allá en el palacio y en varias partes, hasta Concordia. Yo fui a Concordia como 2 veces o 3, que conocí la casa donde la madre nació. ¿Y cómo participaste en la política de la madre? Sí, claro, yo le ayudaba a repartir votos, a cuidar los votos, y con mi mamá, que mi mamá fue demasiado reginista. Entonces con mi mamá ayudábamos a todo eso de la política, cuando nos juntábamos con las maestras de Bello, como la maestra Romo, la maestra Grave, que ya murió, y María Tapias, y bueno, y varias reginistas. ¿Y cómo fue esa experiencia de la política con la madre? Súper bien, porque nosotros nos poníamos las camisetas de la madre, y cuando eso vendían camisetas con la figura de ella, y entonces nos poníamos la camiseta para poder ir a ayudar a hacer política y acompañar a la madre. Siempre la acompañábamos. Para cualquier cosa, ahí estábamos presentes acompañando a la madre.
mejor dicho, yo tengo buen proceso, Estás desde bien buen los- recorrido con la madre, con la madrecita. Sí, estás desde el Porque inicio de ella. sí, yo la conocí, bueno, ya le dije que yo la conocí en el 72 y estaba muy linda, y está muy linda, y todavía la quiero mucho, y la voy a querer por siempre. Sí. Tú nos contabas hace ratico que tú tuviste el privilegio de que la madre te magnetizara, ¿cierto? Sí, es verdad. Antes de que ella tuviera un centro o un lugar físico en donde enseñar lo que ella sabía, ella lo hacía en el centro de Medellín. Ella lo hacía en un saloncito que tenía al frente del edificio Juratena. Ella se paraba en la puerta y magnetizaba a las personas, le hacía el magnetismo básico. Y la niña también, Johanna, hacía el magnetismo básico, pero la niña le hacía masajes en las manitos, en las manos a uno, pues. Sí. Sí, y esa experiencia maravillosa. Le puedo contar algo de eso. Claro. Yo estaba grave porque yo pasaba las noches que mi mamá se tenía que desvelar conmigo, yo ahogada por la asfixia, y mi mamá lloraba y mi papá lloraba, y le decía a mi papá, échele la bendición que nuestra hija, pues que la niña no pasaba de esa noche. Entonces yo metía unos gritos porque sin poder respirar yo gritaba, y yo amanecía sentada. Entonces cierto día la madre pues me magnetizó allá, y Johanna y y me dio una vez el asma. Después de eso me dio una vez que esa noche yo ya dije, yo de esta noche no paso. Yo dije, ya es mi fin, pensaba yo entre mí. Y yo le decía, mamá, auxilio, me muero. Pues, pero yo no sé ni cómo hablaba. Se me venían las bocas de sangre y por la nariz y boca. Y entonces yo dije, yo ya no paso esta noche, pensaba entre mí. Yo estaba como de 12 años o 13. Entonces mi mamá lloraba y lloraba. Y bueno, y resulta que al otro día, oiga, es como cosa curiosa, es como que le estaba dando la despedida a esa enfermedad. Porque al otro día, por la mañana, yo amanecí total, sin asma, bien, y yo sentí que a partir de eso como que ya sentía que ya estaba aliviada de los pulmones. Y entonces yo le dije a mamá, estoy muy bien, mamá. Entonces mamá me dijo, ay, qué alegría, hija. Entonces yo comencé, como yo no podía ni caminar rápido, entonces yo comencé a caminar rápido, y yo noté que ya no me da el chillido que me da en el pecho, como algo así. Entonces yo me devolvía, y a partir de eso yo comencé a hacer mi vida normal, a tomar cosas frías, a bañarme en piscinas, a hacer educación física en la escuela, y todo lo de un niño normal. Y ahí es donde mi mamá se apegó de la madre, comenzó a adorarla, dicho. Y bueno, eso fue la última vez que me despedí del asma. Y esta es la hora que a mí no me da asma. Me da gripa, sí, normal, pero ya que me asfixie, que tosa, que bote esas cosas que botaba, no, ya. Yo me curé total. Fue como si volvieras a nacer. Sí, a partir de esa noche que yo le dije, que me dio como que ya era la despedida, resulta que era volver a la vida. Cuando me revisaron los médicos, me dijeron, usted tiene los pulmones totalmente bien. Ya no tenía los agujeros que salían como unas radiografías, como llena de huequitos, era así. Y ya salías que unos pulmones llenitos, o sea, ya estaban normales. Entonces los doctores dijeron que había pasado ahí, que ya estaba muy bien de los pulmones. Me curé. Eso para mí es grandioso, o sea, es el mejor testimonio, porque yo sentía que yo moría de eso. Regina 11 te dio como una segunda oportunidad para que siguieras viviendo y haciendo tu vida. Tan linda, sí. La madre me dio la vida otra vez yo le pongo entre 12 a 13 años. Yo la conocí como a los 11. 10 o 11, y yo creo que yo me curé por allá en el set, cuando mi mamá mismo dijo, yo la llevo a un curso de principiantes, y me llevó, ya fue por esa sanación. Sí. Entonces sí, me curé, creo que en menos de 2 años, me curé de eso, no sé, o menos, pero no sé, yo solamente me acuerdo de eso porque yo estaba muy pequeña, pero sí, me sanó total.
yo comencé ya a tener una vida como cualquier persona. Antes no la tenía. Y bueno, sí, esa dicha que yo manejo con la madre, que eso hace que yo no la abandonaría. A la maestra Lerbe también le agradezco mucho. A la maestra Yoli la quiero demasiado. Papá Lisquita, también desde allá. Yo sé que me ayuda. No conocí a Sandrita, pero la hubiera querido conocer. Dale, Marta, muchísimas gracias por esos testimonios tan lindos. Esto que ha grabado en la historia del reginismo, en la saurología, para que las personas nuevas que estén escuchando esto se den cuenta que esto es real, que hay muchas personas con muchos testimonios de vida que les cambiaron completamente la vida, que les volvieron a renovar su vida, a cambiar muchos aspectos negativos que antes tenían, o como aquí Marta nos está contando, a darles una oportunidad de seguir viviendo y pues pasar por este plano terrenal en compañía y en manos de Regina 11. Ya para terminar este podcast, queremos saber qué consejo les darías a los saurólogos que ya están aquí y a los que queremos nuevas personas que lleguen aquí al centro de Regina 11. Yo quiero que la gente siga con la madre, los que estamos y los que no están, que vengan aquí a visitar las sedes, que vengan a visitar la madre, que se hagan los garelos de protección, los de levantamientos de energía, los de iluminación, todos esos garelos que sé que les va a ayudar mucho a que las vidas sean mucho mejores y que se curen y que solucionen sus problemas. Todo eso les va a ayudar mucho. Es el consejo que les doy. Y bueno, y que es muy bueno y que es un centro de relajación, de cambios tanto espiritual como física en la persona. Y muchas gracias, le agradezco mucho. Y cordialmente invitados aquí a la sede de Medellín. Aquí ellos están dispuestos a atenderlos y ofrecerles el mejor servicio con los garelos, con las actividades que hay aquí, en la cafetería, almacén, para que ustedes se sientan como si estuvieran en su casa. Y ya no queda más que desearles a todos que tengan salud, dinero, amor y mucha felicidad.